que la población en edad económicamente activa pues están buscando lugares mejores, lugares más cómodos, lugares donde haya más certeza en donde vivir y están encontrando en México un destino ideal. Hay colonias donde todo el mundo quiere vivir, sobre todo los jóvenes, porque les queda más cerca su trabajo, porque tienen mejores servicios, lo que sea, pero también se ha convertido en un hacinamiento moderno, o sea, es un hacinamiento fashion, ¿no? Pagas 7,000 pesos por un cuartito y compartes todo lo demás. ¿Qué opciones hay para los jóvenes también? Más vivienda social, que no aumente de manera desquiciada el precio de las rentas, es otro objetivo que tenemos. Y tercero, políticas para poder arraigar a la gente y que pueda vivir donde creció. Porque en muchos lugares de la ciudad, donde únicamente se están construyendo 2 niveles, el gobierno de la ciudad no ha apostado por también redensificar y sobre todo por meter más servicios públicos que vuelvan atractiva la inversión en otros lugares diferentes al centro. Yo creo que hay un problema grave y tiene que ver específicamente con la falta de creación de vivienda social desde hace décadas en la Ciudad de México. No ha habido intervención por parte del gobierno intentando ocupar espacios que estén desocupados, abandonados, o incluso que sea vivienda deshabitada. Bienvenidas y bienvenidos al Desfiladero. El día de hoy analizaremos qué hay detrás de la transformación de barrios populares a zonas de alta plusvalía. ¿Quién gana y quién pierde con esta modernización? Es así, hablaremos de la gentrificación, que no es solamente embellecer un barrio, también es un problema social que está causando desplazamiento a los originarios. La pandemia agudizó fenómenos que ya estaban en la población. Uno de estos fenómenos es el de la gentrificación. Se combinan las nuevas tecnologías, la posibilidad de trabajar a distancia, vivir en cualquier parte del mundo y trabajar en otra parte del mundo, y también el fenómeno de la desigualdad. De eso vamos a hablar hoy en el Desfiladero, no te lo pierdas. Comenzamos. ¡Bob Esponja! ¡Tu casa ya no está! Ya te entiendo, Bob Toronja. Acá también nos estamos quedando sin casa. Nada más que aquí no se llaman nematodos, sino grandes capitales inmobiliarios. Quédate porque hoy vamos a hablar de gentrificación. Esto es para los jóvenes. Seguro has escuchado sobre las marchas contra la gentrificación que sucedieron en la Ciudad de México y otras ciudades del país en estas semanas. A lo mejor hasta participaste, pero vamos a aclarar primero. ¿Qué es la gentrificación? Pues es un proceso a través del cual grandes capitales inmobiliarios entran en un barrio o colonia o ciudad y elevan el costo de los servicios, las rentas y la vida en este territorio, haciendo que la gente que lo habitaba originalmente tenga que irse a otros lados. Pero ¿cómo está eso de que se eleva el costo de la vida en ese territorio? Básicamente, la inversión privada aprovecha varios factores como el decaimiento del nivel de vida, el envejecimiento de la población original, la mejora de la infraestructura pública y otros fenómenos para insertarse en un lugar y apropiarse del suelo, poner negocios y construir viviendas de otro tipo. Con ello, el precio aumenta, pero significa que la gente de cierto nivel económico social no pueda pagarlo. Así que todos a los que nos afecta somos más o menos como Bob Esponja. No nos alcanza para la renta y nos tenemos que regresar con nuestros papás o peor, podemos terminar como Calamardo. Generalmente, quienes son desplazados y desplazadas por la gentrificación terminan ocupando zonas periféricas y se forman los llamados círculos o áreas de miseria. Es decir, alrededor de las ciudades se van poblando las zonas sin que se aseguren los servicios básicos o mínimos para una vida digna. Las marchas, las protestas y la discusión del tema en el ámbito público han avivado el interés por entender el tema y qué se puede hacer para mitigar y eliminar sus efectos. Por ejemplo, políticas públicas que aseguren el derecho a una vivienda digna, programas de vivienda social, recuperación de comunidades y barrios, límites a la especulación inmobiliaria
y control de los precios de la renta. Esto implica a su vez luchar y controlar la mafia inmobiliaria. Se trata de que nadie se quede sin su piña para vivir debajo del mar. Y se trata también del derecho humano de tener un techo digno, algo que para muchas de nuestras generaciones nacidas durante el neoliberalismo es una preocupación importante, porque la mayoría no tenemos asegurado ese derecho. Por eso tenemos que seguirlo discutiendo. Y lo vamos a hacer. Te esperamos en el siguiente episodio de El Desfiladero, donde vamos a discutir el tema con jóvenes de la periferia y no tan de la periferia. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y cuéntanos, ¿a ti te ha afectado la gentrificación? Esto fue para los jóvenes. Hasta la próxima. Pues comenzamos. El debate de hoy va a estar buenísimo y les voy a presentar a los invitados. Tenemos a Paulo García, que es funcionario público local y federal, activista por el derecho a la educación pública. Fue concejal por Coyoacán y actualmente es diputado local por Coyoacán y vocero del grupo parlamentario de Morena en la Ciudad de México. Bienvenido, Paulo. Gracias, siempre feliz de estar en los medios públicos. También nos acompaña Patricia Urriza Arellano, que es actualmente diputada local por Coyoacán y forma parte de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México. Además, preside la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y feliz de venir a debatir. Tenemos por acá también a Andrés Sánchez Miranda, que es representante del Partido Acción Nacional en el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como diputado local en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo Pues están? comenzamos. A mí me gustaría comenzar con que podamos catalogar qué es para cada uno desde su punto de enunciación y desde su postura, qué es la gentrificación y cuáles son las ventajas, los márgenes de posibilidad, pero también las desventajas y los riesgos de la gentrificación. Empezamos contigo, Andrés. Sí, por supuesto, pues la gentrificación es un fenómeno que se da a nivel incluso internacional. La Ciudad de México es una de las metrópolis que lo padece, pero no es exclusivamente endémico de la Ciudad de México. ¿A qué se refiere esto? Pues como lo dijo el video, básicamente es una inversión que se genera debido a la alta demanda de vivienda. Estamos hoy en un boom inmobiliario, pero sobre todo un boom generacional. Más de 4 millones de personas en la ciudad tienen entre 20 y 49 años. Es decir, somos las personas que demandamos vivienda propia porque tenemos una familia o necesidades de salir a trabajar. 4.2 millones de personas que están en esas condiciones en una oferta limitada de vivienda. ¿Qué es lo que ocurre? Por supuesto que los precios suben. Y al día de hoy no ha habido una contraoferta ni del sector inmobiliario ni del sector público para poderle hacer frente a esa alta demanda. ¿Qué pasa? Pues por supuesto que los precios son incosteables para algunas familias y eso genera un descontento social. Entonces, es una parte donde creo que hay copartícipes tanto el sector privado como el sector público. Y aquí yo hago la pregunta, por ejemplo, ¿por qué en muchos lugares de la ciudad donde únicamente se están construyendo 2 niveles, el gobierno de la ciudad no ha apostado por también redensificar y sobre todo por meter más servicios públicos que vuelvan atractiva la inversión en otros lugares diferentes al centro? Sabemos que hay lugares alejados del centro, como Xochimilco, Milpalta, donde podríamos conectarlos incluso con trenes, como cualquier metrópoli a nivel internacional. A ver, de Barcelona a Girona son 85 kilómetros, que se pueden recorrer en 35 minutos en tren. Desafortunadamente en la ciudad no ha habido una inversión de ese estilo para poder conectar a la periferia con el centro. Y seguimos únicamente tratando de darle atención a la demanda de vivienda, apostándole a construir en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y las alcaldías, pues donde ya sabemos que existe el boom inmobiliario. Entonces, es la gentrificación, buena o mala, sin satanizar absolutamente a nadie, no es un problema más que de mercado hoy, que no se ha atendido ni por el sector público ni por el privado. Copartícipes ambos. Bueno, la gentrificación es un proceso muy complicado que se está viviendo en Ciudad de México. Yo creo que este proceso de intervención ante la falta de vivienda, la llegada de muchas personas del interior de la República, pero también extranjeros a la Ciudad de México, se ha dado esta demanda de una vivienda particular construida para una clase social
que puede pagar vivir en el centro de la Ciudad de México. Y esto lo han aprovechado muy bien varios inversionistas, varias empresas como de mercado colaborativo, como lo han sido los Airbnbs, y han acrecentado y han encarecido muchas zonas de la Ciudad de México, específicamente la zona céntrica de la ciudad. Eso ha generado un costo muy importante porque en la zona céntrica se encuentran también los trabajos, la zona más dinámica en términos de empleos en la Ciudad de México. Y pues las personas tienen que moverse ahí, pero es inasequible la vivienda en esta zona de la ciudad. Yo creo que hay un problema grave y tiene que ver específicamente con la falta de creación de vivienda social desde hace décadas en la Ciudad de México. No ha habido intervención por parte del gobierno intentando ocupar espacios que estén desocupados, abandonados o incluso que sea vivienda deshabitada. En Movimiento Ciudadano hemos insistido en que se tiene que plantear una reforma fiscal progresiva que también incluya poner un impuesto a las personas que tienen vivienda desocupada para que entonces el gobierno pudiera hacer uso de muchos espacios que están subutilizados en la Ciudad de México y que podrían brindarle a las personas de la Ciudad de México y específicamente a los jóvenes un lugar en donde vivir de manera asequible. Entonces, nada más para que dimensionemos el tamaño del problema, en la Ciudad de México se necesitan al año más o menos 800,000 viviendas nuevas. El gobierno de la Ciudad de México está produciendo hoy por hoy 4,000 viviendas al año. Entonces, es claro que la demanda es mucho más amplia que la oferta y lo que ha producido esto es que se encarezcan brutalmente los barrios céntricos de la Ciudad de México. Y yo diría que es la gentrificación más un proceso de blanqueamiento de las zonas que de extranjerización. Porque creo que una cosa que tenemos que discutir y debatir más a profundidad es que en estas marchas que se hicieron contra la gentrificación parecieron también unas marchas xenófobas, ¿no? Contra los extranjeros, contra que llegaran personas de otros países. Y tiene que ver más con un estrato social, una clase social que vive en la Ciudad de México y que sí puede pagar ese tipo de vivienda en la Ciudad de México. Paulo. Sí, la gentrificación es ese fenómeno en el que aumenta el costo de la vida. ¿A qué nos referimos con costo de la vida? Con el costo de los servicios, el costo de la renta, y eso provoca el desplazamiento, que haya gente que originalmente vivía en una zona de la ciudad y ya no pueda pagar más vivir donde creció. Por eso ya entraremos en la explicación de las medidas del bando 1 que propone la jefa de gobierno. Algo muy importante es el arraigo. Lograr que si tú creciste en una zona de la ciudad, pues tengas el derecho a poder desarrollarte y vivir ahí. ¿Qué provoca este encarecimiento del costo de la vida? Son varios factores. Uno de ellos, la especulación. Actores económicos, a veces de gran calado a nivel internacional, pues que tienen por negocio comprar barato y vender caro. Eso, nosotros no estamos en contra pues, de que los empresarios pues, tengan sus esquemas de negocio siempre y cuando sean de manera lícita y sin afectar a terceros. Lo que pasa pues, es que en este fenómeno se afecta a terceros. Esa especulación, esa usura, pues provoca que mucha gente ya no pueda vivir más donde creció y eso obviamente nosotros no estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Más vivienda social, que es lo que estamos haciendo. En el Congreso aprobamos un presupuesto histórico para poder construir más vivienda social, que no aumente de manera desquiciada el precio de las rentas, es otro objetivo que tenemos. Y tercero, políticas para poder arraigar a la gente y que pueda vivir donde creció. Muy bien, me gustaría preguntarte. Claro. ¿Qué diferencia hay entre la revitalización urbana y el desplazamiento social? Bueno, creo que son cosas completamente diferentes, ¿no? El desplazamiento me parece que puede ser una consecuencia del primer fenómeno. Pues pareciera, nuevamente, que se sataniza el tema de invertir. Y creo que la inversión es benéfica para la ciudad en todos sentidos. O sea, no únicamente en el tema de la generación de empleo, sino también la inversión pública. O sea, ¿a qué me refiero con la inversión no satanizada? Si hubiera una inversión para que en otros lugares de la ciudad, que no fueran el centro de la ciudad, hubiera buenos parques, buenas vialidades, agua suficiente, transporte público bien conectado con el centro, estoy seguro que la demanda de vivienda se iría también a esa parte de la ciudad. Y hoy los lugares donde desafortunadamente por la desigualdad únicamente vive personas que no pueden pagar estar cerca de su trabajo, estamos precarizando ese pedazo de la ciudad, dándoles únicamente una oportunidad para vivir donde les alcanza. Entonces, esta inversión que parece hoy que es la que está desplazando, no necesariamente es mala.
O sea, creo que también si esa inversión se hiciera en otros lugares, y pues la crítica que tenemos hoy al bando 1, porque el bando 1 es más de lo mismo, es invertir donde hoy ya hay edificios, tenemos que invertir donde hay tierra disponible, que es Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Magdalena Contreras, y en todos esos lugares hoy no hay una sola estación de metro, por ejemplo. Hoy hay un tren suburbano que conecte el AIFA con 18,000 pasajeros, en teoría, que es la máxima demanda que se hace en un día. Y en las alcaldías que te acabo de mencionar, hay prácticamente 2 millones de habitantes. Entonces, para que veamos que cuando hay voluntad, sí se puede hacer un tren que conecte la parte sur y la parte periférica con el centro. Necesitamos salirnos de aquí. El hacinamiento ya es justamente eso, es lo que nos está generando el desplazamiento, que ya no cabemos y que en una oferta limitada con una demanda gigante, pues por supuesto que va a pasar lo que dijo Pati, quien pueda pagar va a poder desplazar al otro. Y lo que tenemos que evitar es justamente eso, que es un tema de mercado, que haya suficiente vivienda hoy para la oferta, que la oferta esté al nivel de lo que hoy la demanda esté requiriendo. Y no está ocurriendo, porque por ejemplo los 9,000 millones de pesos que dice Paulo, que es lo que le aprobamos este año al INVI, 9,000 millones de pesos que alcanzan para cuántas acciones de vivienda. Imaginemos que de 1 millón de pesos serían 9,000 al año. En el sexenio estarían generando 35, 36,000 viviendas nuevas. La jefa de gobierno en febrero de este año prometió 200,000 viviendas nuevas. No sé cómo le va a hacer con ese presupuesto. Y lo que tampoco se dice es que el INVI hoy, que es la única institución pública que genera vivienda social en la Ciudad de México, está quebradísima. La cartera vencida del INVI es de 21,000 millones de pesos, es más del doble que su presupuesto anual. Entonces estamos en un gran espiral de desastre donde desafortunadamente la inversión pública no está al nivel de lo que se demanda, la inversión en parques, servicios, vialidades tampoco lo está, y justo estamos encareciendo la vivienda en el centro de manera indirecta. Decías, Patricia, que este fenómeno tiene que ver, sí, con la llegada de extranjeros, pero también con mucha población que empieza a mejorar su capacidad adquisitiva y tienen la posibilidad de adquirir otra vivienda. A mí me llama mucho la atención el hecho de que efectivamente hay una hiperconcentración de bienes, servicios, de oportunidades de empleo escolares aquí en la Ciudad de México, en la zona sur de la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, y se deja completamente olvidadas a poblaciones. Yo soy mexiquense y todo el tiempo tuve que venir a estudiar a la Ciudad de México. Allá no hay camas suficientes para garantizar el servicio de salud. ¿Cómo hacerle para que el fenómeno de la gentrificación nos haga voltear hacia otro tipo de fenómenos que son los que también provocan que haya esta hiperconcentración? ¿Tienen algún plan, algún proyecto que esté encaminado en ese sentido? A ver, lo primero es que creo que tenemos que aceptar en la Ciudad de México que tenemos que crecer hacia arriba. El plan de desarrollo de la Ciudad de México no se ha actualizado en décadas. Y lo que eso ha provocado es que haya zonas en la Ciudad de México que la zonificación no les permite crecer hacia arriba. Y son zonas que han estado muy privilegiadas y que les han permitido no construir ciertos pisos, y eso ha encarecido, obviamente, el precio de la vivienda, ¿no? Y ahí es donde se han construido muchos Airbnbs. Estoy hablando del centro de Coyoacán, estoy hablando de la Roma Condesa. Tienen ciertos permisos de construir hasta cierto número de pisos. Y eso hace también que las personas que puedan vivir en estas zonas sean personas mucho más privilegiadas, porque pues no son grandes edificios, no son grandes cantidades de vivienda. Y lo primerito es cambiar y revisar el plan de desarrollo de la Ciudad de México. Eso es importantísimo. Y yo ahí sí no coincido con Andrés, porque yo creo que, las zonas protegidas de la Ciudad de México se tienen que seguir protegiendo. No, los campos de Milpa Alta no son para construir vivienda que probablemente se vuelva vivienda abandonada. Ese fue el gran error de muchos gobiernos anteriores, poner polígonos de vivienda alejados de los trabajos, de los centros financieros, del transporte de la ciudad, de las ciudades del país. Y no me parece que por ahí vaya la solución, todo lo contrario. Creo que tenemos que aprender a crecer hacia arriba y tener una estrategia de construcción de vivienda orientada al transporte. Hoy por hoy existen rutas, amplias rutas en la Ciudad de México, que coincido en que tenemos que darles mucho mantenimiento y tenemos que hacer más espacios públicos,
pero hay muchas viviendas abandonadas cerca de las estaciones de metro, de las grandes avenidas de la Ciudad de México, como los Tlalpan, los viaductos, y están subutilizadas. Y por eso yo hablaba del impuesto a la vivienda desocupada, porque esto podría generar que se desincentive a que las personas tengan espacios que estén subutilizados y que entonces pueda haber una dinámica de renta, de compra, de venta con esos espacios para que la ciudad pueda hacer uso de estos espacios, ¿no? Entonces yo creo que uno es actualizar el plan de desarrollo de la Ciudad de México para entender que tenemos que también crecer hacia arriba. Y lo segundo y muy importante, tenemos que asegurarle los servicios públicos a la gente. No podemos pensar en crecer hacia arriba si no hay drenaje en la ciudad. Está deshecho. Desde el drenaje de la Ciudad de México tiene al menos 50 años, ¿no? En muchas zonas de la ciudad hasta más. Lo construyeron con asbesto, el asbesto está deshecho, el drenaje, todo lo que tendría que pasar por el drenaje en la Ciudad de México, ya pasa por hoyos de tierra. Entonces es muy importante asegurar primero los servicios para que las personas tengan la seguridad que el crecer hacia arriba no les va a quitar derechos a ellos, ¿no? A los que vienen alrededor. Vamos a los comentarios. Preguntamos en redes sociales, como cada semana, qué opinaban sobre el tema que estamos analizando. La pregunta fue: ¿la Ciudad de México se está volviendo un lugar más caro y menos nuestro? Y estas fueron algunas de las respuestas que recibimos. @FlowwellAvi dice: el Congreso necesita legislar para desaparecer los fideicomisos de empresarios extranjeros que aportan el beneficio de compra de terrenos y bienes inmuebles a cualquiera. A esto se debe en gran parte la gentrificación. Muchos extranjeros ya son dueños de propiedades en México, cuando no está permitido en nuestra Constitución. Deben ponerse las pilas ya. @AyoEsperanza dice: claro, la Ciudad de México se ha vuelto cara porque compite con metrópolis cosmopolitas en el mundo. La burguesía se siente atacada porque el poder adquisitivo de la burguesía extranjera es mayor. La ciudad debe abrazar este cambio y personalmente yo me siento feliz cuando alguien más descubre esta ciudad y le gusta tanto como para vivir en la gran Ciudad de México. @Arturo Trevilla dice: es un hecho inaudito y de seguir así podríamos llegar a ser un mejor país. La gentrificación, Pablo, nos puede volver un mejor país. Me llama mucho la atención. Hace una semana, el primer ministro de Alemania dijo que allá en Alemania están teniendo ahorita problemas para financiar el gobierno para el 2025. Incluso están teniendo problemas para adquirir préstamos para el gobierno alemán. También él y Macron han asegurado que ya no es posible sostener el estado de bienestar en Europa, que fue una de las grandes baluartes del mundo europeo durante todo el siglo pasado, y ahorita están en una grave crisis. Eso que provoca, entre muchos otros fenómenos, que la población en edad económicamente activa, pues están buscando lugares mejores, lugares más cómodos, lugares donde haya más certeza en dónde vivir, y están encontrando en México un destino ideal porque hay estabilidad social, hay estabilidad política, hay estabilidad económica, a diferencia de Europa, lo cual es algo muy destacable, y eso pues también provoca este tipo de fenómenos. Decías tú que ya están elaborando una propuesta, un plan para ello. Me gustaría que nos cuentes en qué consiste y compararlo con el planteamiento que hacía ahorita Andrés de la posibilidad de extender las construcciones hacia las zonas que, otro de las baluartes de la Ciudad de México es que la mayoría del terreno, más del 50%, es para el campo. Es una ciudad que tiene un gran terreno para sembrar, etcétera, pero ¿a poco sería la mejor solución construir en esos terrenos, en esos territorios? O la otra que decía Patricia, de construir hacia arriba, en una ciudad que tiembla mucho, que se está hundiendo. No sé, es muy complejo el fenómeno. ¿Qué se está planteando para resolverlo? Son 3 objetivos los que tiene el bando 1 con las 14 medidas que anunció la jefa de gobierno. Primero, que no aumente de manera desquiciada el precio de la renta, que hoy es un tema tremendo, sobre todo a nivel generacional. Pues nos pega. Yo llevo 12 años rentando en Coyoacán y nos ha tocado no solamente vivir el aumento de los precios, sino una serie de abusos por parte de los propietarios, y también se cometen abusos por parte de los inquilinos. Entonces hay que sanear las relaciones inquilinarias, por eso es muy importante entrarle
al tema de las rentas y vamos en el Congreso a construir la primera ley de rentas justas, razonables y asequibles en la historia de la ciudad. Segundo objetivo, construir más vivienda social, en eso estamos de acuerdo, por eso es que se ha aumentado el presupuesto, incluso vivienda pública y vivienda privada asequible, esa es la gran diferencia. Hoy, quien más construye vivienda en la ciudad es el gobierno. De las 8,000 viviendas que se consolidan año con año en la ciudad, 6,000 las construye el gobierno y 2,000 los privados. El problema es que la mayoría de esas 2,000 son viviendas de lujo y eso no le sirve a la ciudad. Necesitamos que se pueda construir, sí, pero vivienda asequible. Eso viene también en el bando. Va a haber facilidades administrativas para que eso pueda ocurrir. Y tercero, el tema del arraigo, ¿no? Que no se expulse a la gente de los lugares donde creció. Esos son los 3 objetivos que tiene el bando 1 y poco a poco pues, se han ido también quitando la máscara, ¿no? Hay algunos opinadores que han dicho que están a favor de la gentrificación abiertamente y recientemente la bancada de Acción Nacional fue ampararse contra el bando 1 para que no prosperen estas medidas que estamos construyendo colectivamente en el Congreso y en la ciudad. Entonces, pues creo que habla también pues, de quién representa, ¿no? Al final, pues mucho de esto yo sé que puede estar afectando a los grandes intereses de grandes inmobiliarias, no así los que construyen, insisto, vivienda asequible, y creo que ese amparo responde a eso. Que yo tengo ahí una duda también. Por ejemplo, yo que vivo en Iztapalapa, está pasando mucho que ya se está hundiendo, ¿no? Entonces hay unidades habitacionales completas que ya no son pues viables, ¿no? Para seguir habitando. ¿Cómo se podría participar también esas personas que también están pues perdiendo también su patrimonio? ¿Cómo participarían también dentro de estos proyectos, ¿no? Me faltó contestar el tema del suelo, ¿no? Porque decía Andrés que hay que construir en Milpa Alta. No es que no queramos construir ahí. O sea, ¿por qué insistir en construir en Ciudad Central? Por 2 razones. Primero, porque están ahí los servicios, los empleos. O sea, nadie por gusto hace 2 horas de su casa a su trabajo. Eso pasa porque los servicios están concentrados en una zona de la ciudad que hay que descentralizar y es un debate también a nivel nacional. Por eso es que insistimos tanto en el corredor industrial del Istmo de Tehuantepec, que la oposición se ha cansado de descalificar, pero es urgente que podamos descentralizar la oferta de empleo de este país a diferentes puntos del país. Bueno, pero aún con los que ya hoy operan en la ciudad, pues lo ideal es que los trabajadores vivan cerca de donde trabajan. Eso es lo que queremos nosotros. Nos parece inhumano, insisto, que haya gente que dedique 2 horas y media de ida y 2 horas y media de regreso a entrar a su centro de trabajo. Por eso es que insistimos en construir en Ciudad Central, sin que eso quite que haya proyectos de vivienda en otras zonas de la ciudad. Hay que revisar, hacer estudios de suelo, eso estoy de acuerdo, pero es fundamental ampliar la oferta de vivienda en la ciudad. Andrés, hace un rato planteabas la posibilidad de ampliar los márgenes de dónde construir para que no todo se concentre en el centro. Sí quiero aclarar esa parte. ¿Cómo? Sí quiero aclarar esa parte. Sí, a eso voy. Ha habido durante esta última década una serie de procesos que tienen que ver con vivienda y que se han enunciado en muchos casos. Se habla de burbujas inmobiliarias en Yucatán, en Querétaro, en Chihuahua, en Benito Juárez. Es decir, es evidente que Acción Nacional tiene una visión de cómo se debería resolver la necesidad de vivienda, pero hasta ahora ha resultado nocivo y no quiero ni adjetivar ni entrar como en... El hecho es que no han funcionado los proyectos de vivienda que ha impulsado Acción Nacional en donde ha tenido la posibilidad de implementar política pública. ¿Cuáles han sido los errores y las fallas? Y amplía tu comentario sobre ampliar el uso de suelo en la ciudad de México. No, a ver, te contesto con mucha simplicidad. Acción Nacional en Benito Juárez ni en ningún lugar del país tiene una política de vivienda. Para empezar, porque los alcaldes no tienen una política de vivienda. Ellos no desarrollan vivienda. Pero sí han impulsado. Venden el espacio público. ¿En qué momento se y cambian usos de suelo? Aquí no casi. A ver, el cambio de uso de suelo pasa por el Congreso de la ciudad, donde tienen mayoría morena, para empezar. Pero el cambio inmobiliario no cambia el voy a uso de contestar. suelo, Yo no te interrumpí, Pablo, en lo que platicábamos. Interrúmpanse. No, a ver. Enséñame libertad. Adelante, Es debate. ¿Por qué? Adelante. A ver, ¿qué hizo el PAN? Ofrecer buenos servicios públicos. ¿Por qué la gente quiere vivir en Benito Juárez? Porque tienen los mejores parques, porque tienen las mejores calles, porque tienen la mejor seguridad. Es la razón por la que la gente quiere vivir en Benito Juárez. ¿Y eso tiene un efecto en el mercado? Por supuesto que sí, porque al tener una oferta limitada de departamentos va a haber gente ofertando más dinero para vivir en un lugar seguro, limpio, con agua y bien distribuido. Punto. O sea, no es un tema donde Benito Juárez haya tenido una política de vivienda particular o independiente.
fue una consecuencia de un buen gobierno. Pero que la entonces gente no quiera vivir ahí. identificas un patrón ahí de esto, ya te puse varios ejemplos. Vendieron donde veo- permisividad. Es que en el cártel inmobiliario nunca cambiaron los usos de suelo. Más bien, lo que pasaba es que las alcaldías, que por ley orgánica son quienes son responsables de supervisar cómo se construyen las obras, pues que en el cártel inmobiliario lo que hacen es que venden su omisión. Se hacen para atrás, hacen como que no veo que están ya rebasando los niveles permitidos, pero nunca se autorizó ni en el City Towers ni en otros desarrollos un aumento de los niveles permitidos. Y Más estuvo bien fácil. La norma 26, autorizada por Andrés Manuel López Obrador, y el bando 1 fue precisamente lo que se hizo, generar muchos más niveles en esa alcaldía y en muchas más, ¿eh? Mucho más de lo que decía el uso de suelo en el certificado de Sedubi. Eso fue lo que ocurrió. Estuvo al amparo de algo que ellos mismos propusieron en el obradorismo. Nosotros no estamos en contra de que se densifique, lo que estamos en contra es de la venta del espacio público que pasa en muchas zonas de la ciudad. En la comparecencia del alcalde de Coyoacán se lo dijimos también, que han permitido una serie enorme de construcciones que están por fuera de cualquier plan de desarrollo y zonificación en la zona central de Coyoacán y en otros puntos de la demarcación. Lo que pasa es que es un gran negocio. Han encontrado los alcaldes que como tienen esa facultad, pues la venden. Dame X cantidad Para de dinero. negocio el del INVI, que tiene 20,000 millones en cartera vencida, donde son asociaciones hoy que nadie sabe quiénes son y que son los vivienderos, agrupaciones que se reparten los departamentos del INVI entre ellos. Díganme quién hoy puede acceder al INVI como si fuera el Infonavit o al Fobiste, a pedir un crédito y decir, yo soy dentista, no tengo seguridad social, yo soy comerciante, no tengo seguridad social, soy diseñador gráfico, sin seguridad social, que vaya al INVI a formarse y a decirle, aquí está tu turno para tener tu crédito inmobiliario. Se va a facilitar. Eso es una red... Hay jineteros, hay jineteros. Ese es el cártel inmobiliario el problema de la verdadero y vivienda es del la INVI. cartera vencida. Entonces, el Eso. problema de la vivienda es la gente que no paga su crédito del INVI. No, el problema de la vivienda en la Ciudad de México es que también pues, los partidos políticos han lucrado con esto. Tanto el PAN a nivel local como Morena, hay muchas organizaciones de vivienda, como lo es la Benita Galeana. La Benita Galeana pues, es una organización de jineteo de dinero, les piden a las personas que metan dinero a la organización, los van poniendo en una lista de espera para darles vivienda del INVI. El INVI les da espacios para poder construir y luego les andan pidiendo que vayan a los mítines para poder tener palomitas, ir juntándolas todas y tener acceso a la vivienda. Eso es de conocimiento público de cualquier persona que esté en Coyoacán. Yo creo que muchos que me estén escuchando han escuchado estas organizaciones. Y bueno, yo creo que el problema principal es que pues, son los dos extremos, ¿no? Por un lado, el PAN dice, dejémosle todo a la mano invisible y el mercado va a hacer Yo lo nunca dije suyo eso. y van a llegar los empresarios y damos buenos Yo hablé servicios, de inversión van a llegar los pública. empresarios y van a construir vivienda asequible. Eso no Yo hablé de sucede, inversión pública. ya lo comprobamos 10,000 Invirtamos en veces y a Iztapalapa, pesar de que invirtamos haya en otros lados. buenos servicios públicos, lo que Buenos pasa servicios. es que se Pónganos como construye ejemplo. vivienda de lujo Pónganos para como personas que ejemplo. la pueden pagar. Y por el otro lado tenemos a Morena tratando de centralizar toda la actividad que pudiera hacer algunas otras empresas. En lugar de incentivar o desincentivar actividad de los empresarios, buscan centralizar y tratar de construir todos ellos y eso hace que haya una me hace que no has incapacidad leído el bando uno, absoluta. Pati. Entonces, a lo que yo me refiero es que creo que hay muchas más políticas que podrían ayudar a que los mismos constructores en la Ciudad de México tuvieran incentivos para generar vivienda asequible en la ciudad. Y voy a empezar con uno muy, muy fácil y muy sencillo. Cuando una empresa decide construir un edificio en la Ciudad de México, paga su impacto ambiental, paga su impacto social, bueno, un chorro de impuestos al gobierno de la Ciudad de México. Y lo que hace el gobierno de la Ciudad de México es agarra esos impuestos que le paga el empresario y los lleva, si la construcción fue en Coyoacán, se los lleva a Iztapalapa, se los lleva a Iztacalco. Entonces, la derrama económica que genera una inversión, por ejemplo, no permite que los resultados o el impuesto se vea reflejado en las mismas colonias, en las mismas zonas, donde hay una afectación directa a los vecinos y vecinas. Entonces, yo creo que debemos de empezar a quitarle el miedo al etiquetado del presupuesto para que cuando se hagan construcciones en alguna zona en específica se tenga que resarcir el daño a esas colonias y a esas alcaldías en específico. Bueno, yo tengo ahí también un tema. Ahora, como comentaba Andrés, ¿no? Hay colonias donde todo el mundo quiere vivir, sobre todo los jóvenes, porque les queda más cerca su trabajo, porque tienen mejores servicios, lo que sea, pero también se ha convertido en un hacinamiento moderno, o sea, es un hacinamiento fashion, ¿no? Pagas 7,000 pesos por un cuartito y compartes todo lo demás. ¿Qué opciones hay para los jóvenes también?
Eso es muy importante y quiero aclarar 2 medidas que dice el bando 1, que están diciendo acá cosas que luego parece que se oponen a cosas que ni conocen. Uno, estamos planteando en el bando 1 oferta pública de renta para jóvenes. Eso es muy importante, es un modelo que se ha usado en otras zonas del mundo. Quizá la bancada inmobiliaria salga a decir que estamos pecando de comunistas o no sé qué, pero pasa en ciudades como en Viena, por ejemplo, 7 de cada 10 personas viven en el parque público de vivienda. Entonces, son buenos esquemas que permiten que la gente que empieza a trabajar pues acceda a un costo bajo de renta y conforme crece su patrimonio, pues pueda ya rentar en el mercado tradicional, digamos. Eso vamos a ampliarlo en la ciudad. También estamos planteando que sea más fácil conseguir vivienda. Es una realidad que es enredado y no es sano para nadie, que sea un laberinto burocrático acceder a un crédito de vivienda. Por eso hay facilidades administrativas. Se habilitó también una figura interesante, que son las cooperativas de vivienda, que también se pueden explorar. E insisto, aclarar, porque son buenos en la desinformación, no estamos en contra de que se construyan, que construyan los privados, pero vivienda asequible. Yo creo que podemos llegar a ese acuerdo, insistir, y está estudiado, de las 2,000 que se construyen año con año, la mayoría son viviendas de lujo. Porque es muy ingenuo creer que se va a es construir la donde no hay buenos racionalidad, servicios. es la racionalidad de la acumulación Si no le invierten a los servicios, del el drenaje mercado. está Pero yo colapsado. creo que hay empresarios ¿Quién con quiere vivir dimensión ahí? social que pueden buscar una utilidad razonable y que podamos tener vivienda asequible. Y en el bando 1 se establecen facilidades para que tampoco sea pues un martirio todos los permisos que se piden, hay que cumplirlos desde luego, pero que no se tarden años en entregárselo a aquellos empresarios que, insisto, que cumplen y que se comprometan a construir vivienda asequible. Esa es nuestra visión que tenemos en la Cuarta Transformación. E insisto, para que haya mejores precios hay que construir más viviendas sociales, estamos de acuerdo. Sí, me llama la atención el comentario que acabas de hacer, Andrés, de que hay que mejorar. Yo creo que todos vamos a coincidir aquí en que cada una de las colonias de la Ciudad de México debe tener la misma calidad de servicio que la Sin Condesa, que Benito Juárez, etcétera. Pero entonces esto es clausurar la posibilidad de que en esas colonias que ya de por sí están gentrificadas se pueda construir vivienda asequible. O sea, ¿está destinada la inversión en vivienda en esos territorios a que solo sea vivienda de lujo? A ver, entonces lo que debo contestar es bien fácil. Tú eres un inversionista, vas a invertirle tus ahorros. ¿Dónde los vas a poner? ¿Los vas a poner en un lugar donde hay buenos servicios y donde te van a poder comprar, o lo vas a meter en un lugar donde socialmente podamos tener un negocio entre una cooperativa? O sea, el mercado no funciona de esa forma, pero si no hay buenos servicios en toda la ciudad, el empresario va a pensar justamente de esta forma. Pero entonces, pensando en términos de ganancia, ¿la vivienda asequible no genera ganancias suficientes? ¿No es un incentivo para ponerlas en colonias como las que ya ejemplifiqué, que son gentrificadas? No, lo que no tienen es llenadera. A ver, habla como si yo fuera el dueño de las inmobiliarias. A ver, No, falso. te pregunto. O sea, no, justo por eso le digo, a ver, ¿dónde hay hoy el bando 1? ¿Dónde quiere que desarrollemos? Donde ya estamos asignados, donde el tráfico ya está desbordado, donde el drenaje están está los desbordado. Por eso, Entonces, y que la está gente haga desbordado. 2 horas de vivienda sus cerca de trabajos. los Está empleos desbordado. disminuye el tráfico. Estoy de acuerdo no contigo, lo Pati. aumenta. Le Estoy baja de la acuerdo presión a contigo. las terminales de Pero a transporte ver, público. ¿dónde hoy podemos construir edificios nuevos en la Condesa, en la Roma y en del Valle Norte? En todos lados, están de 2 pisos los edificios, las casas en la Condesa y en la mayor- Roma. Chaparrita la colonia. Es increíble que no se pueda ver. Y hay muchas viviendas abandonadas. Y hay una falta de control por parte de instituciones como el Infonavit, que podrían rastrearlas. Al menos en Coyoacán tenemos 6,000 viviendas abandonadas. Y claro que ahí se puede crecer y ahí se puede construir. Ahora, hay que prever que esos terrenos pues no se los queden los empresarios millonarios que van a Ni los poner la invasores. vivienda, pero sí que se los quede el gobierno para que se haga vivienda social asequible para las personas, definitivamente. Sí, a ver, yo creo Ese es que... despojo naranja. Y mira, también, aunque ha habido problemas y hay corrupción y hay que limpiar, estamos de acuerdo, creo que también me parece mañoso estigmatizar a quienes se organizan para pelear por vivienda. O sea, es lo que siempre hace el neoliberalismo, le echa la culpa a las víctimas del modelo. Entonces, yo creo que el problema en esta ciudad, insisto, es que podamos
construir más vivienda Y es social. lo que hace la izquierda, echarle la culpa al capital sin No, entenderlo. a ver, lo hemos dicho y lo he dicho, mire, lo dije de manera clara y aún así insisten con que estamos en contra de los empresarios. Estamos a favor de que se construya con ganancias razonables, de manera lícita, sin caer en los Y acá esquemas de estamos venta a del favor de espacio que se público desarrolle que han en hecho los Benito lugares Juárez donde y en hoy otras zonas de la son ciudad. zonas poco Porque privilegiadas. o sea, que se vayan a No las necesariamente, periferias. no. Que, a ver, Bueno, están el diciendo tema que del Tlalpan, arraigo, Milpalta. el tema del arraigo del que habla Paulo. Si crecieron en Iztapalapa, Eso está bien, pues, de eso sigamos en estamos de acuerdo. Iztapalapa, pero si somos una familia de 4 hijos, pues probablemente vamos a tener que tener 4 propiedades después para cada quien construya Y una quien familia quiera cerca quedarse de a vivir nuestra ahí, familia. que lo Eso haga, se puede ¿no? hacer. El gobierno hoy no está incentivando absolutamente Y el nada. bando 1 lo que dice es, por ejemplo, estudiar en esos casos, ahora que vamos a construir el plan general, que en esos lugares donde muchas veces densificar no es que llegue una gran empresa a construir un City Towers, es simplemente una familia que pues tiene descendencia y hay algunos querrán, otros no, pero quienes quieran quedarse ahí pueden construir un nivel más y vivir ahí donde están sus papás. Eso es el arraigo y eso es lo que estamos pensando con el bando 1. Que estamos en contra de la venta del espacio público, insisto, que es el modelo Acompañen que, ese bando que es 1 el con modelo que ha inversión real. desarrollado el Y ya por plan último- está abandonada. fundamentalmente Y ya en por muchas último, zonas nada de la más quiero ciudad. decir que más allá, o sea, es un gran problema la falta de asequibilidad de la vivienda, es decir, que no nos alcancen los ingresos en la Ciudad de México a los jóvenes para poder rentar nuestro propio departamento, nuestra propia casa, pero también hay otros factores que hacen más inasequible la vivienda, que es todos los requisitos que te piden para rentar en la ciudad, Exactamente, también, tener sí. avales, con una propiedad a sus nombres, familia en la Ciudad de México, escrituras, exactamente. Y una propuesta muy interesante que tenemos que platicar, yo creo, de Movimiento Ciudadano, es que el gobierno de la Ciudad de México se rife a hacer avales de las personas que quieren rentar en la ciudad. Porque es lógico que pidiéndole todos esos requisitos a una persona, si te llega a juntar la lana para rentar, no va a lograr rentar en la Ciudad de México, al menos no en ningún lugar céntrico de la ciudad, ¿no? Y por eso acaban siendo expulsados a Ecatepec, a Nesa, a Iztapalapa y a la periferia, ¿no? Pero yo sí estoy orgullosa de mi barrio. Oye, No, y- sí. Vamos a una Vamos sección. al Vox Populi. Vamos a ver qué hay afuera. ¿Sabes un poco, ves que ha habido manifestaciones en contra de la gentrificación? ¿Qué opinión tienes al respecto? Opino igual que la gentrificación está mal. Normalmente nosotros tenemos menos posibilidad que las personas que vienen de otro lado y aquí vienen a quitarnos nuestros privilegios, entre comillas, y quedárselos ellos. Desconozco de las manifestaciones, pero o sea, sí estoy enterada como del problema en sí. Esto se salió un poquito de control en términos como de economía, por así decirlo. Todo al final se empieza a ir como que por el lado monetario, por así decirlo. Entonces eso sí preocupa porque algo que podrías disfrutar para ti, para tus amigos, para vivir o para estudiar o para cualquier proyecto, pues ya no es tan rentable y no deberían de estar como en esa decisión de me quedo o me voy porque ya no puedo ahora pagarlo. Entonces creo que es algo que necesita como regularse. No está mal, pues entiendo la necesidad que tienen las personas de vivir en estos lugares, pero desde siempre han sido colonias que con una plusvalía alta, ¿no? A mi parecer lo están tomando como un pretexto para poder hacer este tipo de manifestaciones y pues hacer que las rentas bajen o puedan vivir en zonas más cercanas a sus lugares de trabajo, ¿no? La verdad no estoy muy enterada, pero sí sé que pues está afectando a mucha gente todas estas circunstancias las que están pasando tanto aquí como en otros lugares. Sé que hace poco, no mucho, hubo una manifestación fuerte que destruyó varios locales y negocios. Pues sí, o sea, considero que la gentrificación sí es un problema, o sea, gracias a ello pues han elevado precios, hay ciertas zonas en las que ya casi es imposible conseguir una renta viable. La gentrificación sí es un problema, lo que ya sucede con las marchas puede ser un poquito confuso porque tengo entendido que en la marcha que hubo hace poco se confundieron, o sea, creo que empezó con la gentrificación y acabó con otros temas, entonces creo que sí, la gentrificación como tal es un problema, pero no hay mucha información de por qué empieza y se escala a tal punto que se habla de tantas cosas que pues se pierde la información. Para no variar, el programa se nos ha ido como agua. Quisiera volver contigo, Pati, para... primero, abrimos ya una ronda de conclusiones, pero me gustaría preguntarte cuáles son las propuestas que ha impulsado Movimiento Ciudadano en Jalisco, en Nuevo León,
como para atender estos fenómenos. Ahora mismo México tiene récord de inversión extranjera y estos dos estados son de los grandes beneficiarios. Entonces también hay un fenómeno que es de posibles desplazamientos y que también requiere que haya vivienda digna, porque ahorita ya hablamos un poco de lo que está haciendo Acción Nacional, ya hablamos de lo que está proponiendo y llevando a cabo Morena, Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está atendiendo en los estados donde gobierna? Pues qué buena pregunta, porque en Movimiento Ciudadano nos centramos en las buenas prácticas que realizan los gobiernos locales, estatales de Movimiento Ciudadano, y las cosas que funcionan buscamos siempre replicarlas y además proponerlas con otros gobiernos, ¿no? No necesariamente naranjas, pues. Es lo que hemos tratado mucho en la Ciudad de México también, poner estas propuestas sobre la mesa que se pudieran tomar en cuenta. Miren, el siguiente año viene el Mundial. Va a haber una derrama económica impresionante en la Ciudad de México. Una derrama económica que podría servir para ampliar la red de transporte de la Ciudad de México, que se quedara para las siguientes décadas. Sin embargo, pues no se aprovechó el momento en la Ciudad de México. A diferencia de la Ciudad de México, en Guadalajara se hizo una nueva línea de metro, en Monterrey, en Jalisco, en Nuevo León se hicieron 2 líneas del metro extras. Y además están buscando, además de ampliar la red de transporte en estas 2 metrópolis, se ha buscado también incrementar la estrategia de construcción de vivienda, justamente por el tema demográfico de que se está concentrando la población en estas metrópolis, ¿no? En las ciudades en específico. Lo que ha hecho Guadalajara en específico es justamente esto, un trabajo en conjunto con el Infonavit para poder detectar la vivienda abandonada y que el gobierno pueda comprar esa vivienda a bajo precio porque está subutilizada y que en esos espacios justamente se pueda construir. Y bueno, la tercera, que es en la que hemos insistido desde la campaña presidencial pasada, es que el gobierno se rife a hacer el aval de las personas que van a rentar por primera vez, al menos por los que van a rentar por primera vez, porque eso creemos que reduciría la burocracia, facilitaría a las personas jóvenes tener su primer hogar y pues generar historia. ¿Y tu conclusión? Bueno, hay gentrificación cuando aumenta el precio de vivir en una zona, ¿no? Entonces, cuando llega gente extranjera, migrantes de otros lados, creo que se ha satanizado este proceso también como un proceso de gentrificación. Pero no importa si en tu barrio empiezan a hablar otros idiomas, no importa si en tu barrio empiezan a llegar personas que no son de ahí originarias y que empiezan a llegar a vivir ahí, como lo que platicábamos de Iztapalapa. Eso no es un proceso de gentrificación. El proceso de gentrificación es cuando esto produce un encarecimiento de la vida en esas zonas. Y creo que esto se puede contrarrestar siempre buscando homologar o poner límites a estos procesos que se viven de manera barrial. Y creo que eso lo puede hacer muy bien el gobierno de la Ciudad de México. Nosotros vamos a apoyar las propuestas que consideramos que ayudan a este contraproceso y sí llamar a que las personas no satanicen el proceso de migración, que no seamos xenófobos, que no vayamos en contra de que haya movimientos de personas alrededor del mundo y del propio país. Claro. Muchas gracias, Andrés. Conclusión. Pues por supuesto que queremos que toda la gente viva en un lugar bonito, seguro, con buenos servicios, donde tengan transporte público eficiente. Eso es lo que queremos. Y por eso la gente hoy quiere vivir en los lugares donde se gobierna bien, como son Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, que son las zonas donde generalmente se habla de gentrificación. La gente quiere vivir ahí porque tiene buena calidad de vida. Punto. ¿Qué queremos para el resto de la ciudad? Eso, calidad de vida. Que si vives en la periferia, sea por elección y no por necesidad de desigualdad. Que tengas buenos servicios en todos lados y buena conexión con el centro. Porque asumir que si vives en otro lado no puedes trabajar en Santa Fe es segregarlo. Lo que necesitamos es ver cómo lo podemos conectar con eficiencia. Y hoy el gobierno le ha quedado grande esa tarea, ese compromiso de ver cómo podemos conectar al resto con el centro. Ese es uno de los pendientes que tenemos hoy como ciudad. Urge inversión pública, proponemos eso. Proponemos la mayor inversión pública desde el Congreso de la ciudad, tenemos que votarlo, para que haya suficiente drenaje, para que haya suficiente agua, para que el transporte público sí funcione, para que haya seguridad para todos. Es lo que necesitamos, es lo que va a traer realmente inversión privada en los lugares donde hoy nos está generando. ¿Qué queremos? Respeto absoluto a la propiedad privada. Punto.
Si vamos a facilitar el esquema de rentas, también el gobierno tiene que ser copartícipe en ver cómo vamos a desalojar a alguien que no pague. Completamente claro. Sí, rentas fáciles, accesibles, con menos requisitos, pero también un gobierno que no se haga pato cuando me invaden, que me defienda, que el Estado de Derecho prevalezca. ¿Qué necesitamos? Una ciudad abierta para los extranjeros, por supuesto. Que quien quiera vivir y trabajar en la Ciudad de México lo haga, pero que también aporte. Por ejemplo, en Madrid hay permiso de extranjería para poder hacer teletrabajo, es decir, home office. Necesitamos que esos extranjeros también le aporten a las finanzas de la Ciudad de México, porque se transportan en un metro subsidiado, consumen agua subsidiada, utilizan nuestros servicios públicos de seguridad. Y desafortunadamente no están contribuyendo. Sí. Entonces necesitamos que también ellos se integren a la sociedad capitalina con una inversión de ellos mismos a través de alguna aportación de retribuciones. Entonces, sin satanizar al capital, por supuesto que queremos que todo el mundo viva bien. Gracias. Pablo. Sí, viendo las respuestas a las entrevistas, decir que fue muy buena ese proceso de movilización que hubo, en su mayoría, aunque siempre hay quien cubre los daños que pasan. La mayoría iba a plantear un tema muy importante para la ciudad, que era medidas contra la gentrificación, y ayudan a catalizar algo que estaba ya en nuestro programa de gobierno, lo dijo desde la campaña nuestra hoy jefa de gobierno, Clara Brugada. Estas medidas contra la gentrificación ayudó a que pudiéramos potenciarlas, a que pudiéramos acelerar su implementación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta última etapa? Estuvimos haciendo un muy intenso ejercicio de diálogo, de consulta, sacamos el Congreso a las calles, interactuamos en 15 espacios con más de 2.500 capitalinas y capitalinos que nos dieron propuestas, sentires, ideas en torno a este tema. Vamos a construir la primera ley de rentas justas, asequibles y razonables en la historia de la ciudad. Vamos a eliminar requisitos abusivos, ya ni siquiera que el gobierno se rife, simplemente que no te pidan una propiedad como aval en esta ciudad y que no aumente de manera desquiciada el precio de la renta, que ese es el común denominador que nos han pedido en toda la ciudad. Eso es la primera vez, después de décadas, que se ha estado planteando que va a pasar y va a ser un legado de la administración de Clara Brugada. Pues se ha puesto muy bueno el debate, hay varios temas que quedan todavía en el tintero sobre la gentrificación, así que estén pendientes porque aquí en el Desfiladero seguiremos analizándolos. Bueno, pues estuvo muy interesante el debate como siempre, ya saben, estamos aquí presentes para recibir quejas, comentarios, sugerencias, desahogos, para que nos cuenten ustedes cómo es que están viviendo la gentrificación, si es que la están viviendo. Déjenos en nuestras redes sociales sus comentarios y ya saben, todas las opiniones importan. México es el lugar más bonito para vivir del planeta. Comprendo a la gente que quiere venir e instalarse acá. Ese no es el problema y desde luego que no es un problema en contra de las personas extranjeras. Lo que tenemos que evitar es que se genere una nueva forma de colonización, una nueva forma de discriminación, una nueva forma de agudizar las desigualdades que, por cierto, tanto el Banco Mundial como el INEGI hace unas semanas demostraron que México es de los pocos países que después de la pandemia está contrarrestando la desigualdad, que estos nuevos fenómenos que se cruzan con las tecnologías, con la crisis económica que vive el mundo occidental, no terminen generando nuevas formas de explotación y de desigualdad. De eso se trata, combatir los puntos negativos de la gentrificación. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Agradecemos a nuestros invitados el habernos acompañado y ya saben, aquí estamos en el Desfiladero, no se lo pierdan. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche.